Luis Miguel Carriedo, bienvenido a Expedientes en Red. Un gusto, Toño, compartir contigo, con tu auditorio y reencontrarme contigo, por supuesto. Claro que sí. Oye, Luis Miguel, pues tú eres un periodista especializado en medios, con experiencia indudablemente en asesoría, en temas electorales. Muchos años has estado ligado a temas electorales, a temas de periodismo, de análisis de medios. Platícanos un poco el entorno de los tiempos del Estado. Bueno, los tiempos del Estado ha sido un tema polémico. Lo platicábamos un poco hace algunos días en un intercambio que tuvimos por mensajería tú y yo. Estos tiempos del Estado, ¿qué son? Bueno, pues las señales de radio y televisión no son propiedad de las empresas privadas. Los contenidos son producidos por ellos. Esos son los que serían parte de la empresa, pero el aire por donde circulan las ondas hertzianas, donde sintonizamos la radio y la televisión, según el artículo 27 constitucional, es propiedad de la nación. Y así ocurre en varios países del mundo. Por eso se dan aquí en México la figura de concesiones. Antes eran concesiones y permisos, concesiones para los privados, permisos para quienes no tenían fines de lucro, emisoras culturales, sobre todo a cargo del Estado. Y hoy todas las figuras son esto que se llama concesión. En otros países se llama licencias y demás. Es decir, te autorizo como Estado que utilices un bien de la nación, que es el espectro radioeléctrico, para que difundas tus contenidos, tu señal, y eventualmente a empresas privadas para que lucres, para que vendas tiempo, aire y demás. A partir de esa base, pues tenemos que en México hoy operan más de 3.900 señales de radio y televisión. De las privadas son más o menos 896 emisoras de televisión. Esas son las privadas, las que tienen derecho a comercializar, por lo tanto tienen una concesión, una autorización. Y las emisoras de radio son más de 1,000. Este universo, pues el Estado les cobra una serie de impuestos. Y los tiempos del Estado era una manera que tienen las emisoras que lucran con un bien de la nación, de retribuirle al Estado ese uso. Bueno, los tiempos oficiales han sido polémicos porque en 1968 una ley fiscal que sigue vigente, eso es muy importante, Toño, dijo que pues era un negocio con un bien de la nación y entonces tenían que pagar el 25% del total de sus ingresos. Digo, Televisa cotiza en bolsa, Televisión Azteca cotiza en bolsa, el 25% es un mundo importante, una cantidad muy importante de dinero. Y bueno, pues eso es lo que dice la ley fiscal vigente. Pero en 1969, durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, les dijo Díaz Ordaz, es el primer decreto polémico de los tiempos del Estado, les dijo, páguenmelo en especie, con que me pongan un porcentaje del tiempo aire en beneficio del Estado para que el Estado comunique, el gobierno comunique lo que considere. 12.5% era entonces cerca de 3 horas diarias en cada señal de radio y de televisión privada. Pues ya con eso doy por pagado el 25%, que obviamente es mucho más en dinero. Bueno, adicionalmente hay una bolsa de tiempo por ley que emisoras públicas o privadas tienen que dar, que son 30 minutos. Entonces, ¿en qué quedaron los tiempos oficiales? Nos referimos al tiempo que está disponible para el Estado en cada señal de radio y televisión. En las señales que no tienen fines de lucro, que no son privadas, hay 30 minutos, así los existían desde la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. Cuando cambió en 2014, también se mantuvo esto. Cualquier señal tiene que dar 30 minutos, más aparte el tiempo fiscal. Esos son los tiempos oficiales, la bolsa de los 30 minutos que por ley cualquier señal tiene que dar al día al Estado y el tiempo fiscal. ¿Qué ha pasado con el tiempo fiscal, el polémico? Bueno, que primero Díaz Ordaz dice el 25% de tus ingresos, que no vale eso, lo doy por pagado con que me pongas a disposición, ni siquiera con utilizar el 12.5%. Eran casi 3 horas diarias. Tampoco era tan poquito tiempo, pero eso estuvo vigente hasta el 2002. En 2002 fue muy criticado Vicente Fox porque pues, le regaló a las televisoras casi todo ese tiempo. No solo se los regaló, sino que después se los compraba con dinero público. Ahora, las televisoras pues tampoco estaban padeciendo el usar el espectro radioeléctrico, ganan millones de dólares
por esa actividad. No todos los medios privados tienen muchos recursos por eso. Pero bueno, esta relación que siempre ha habido de colusión entre la política y los grandes medios de comunicación, por la propaganda, por la posibilidad de incidir, pues ha generado favores desde el poder político a los medios. Entonces, Vicente Fox, en lugar de aprovechar ese tiempo, no para hacerse propaganda, sino para difundir programas de protección civil, de cultura o de educación, por ejemplo, que ahora está necesitado el Estado mexicano de canales de difusión para la educación a distancia, y otra vez está ahora pagándole a las televisoras más de 450 millones de pesos por esta situación de emergencia para no detener las clases. Solo hago ese apunte. Es decir, no son los tiempos, un bien de la nación no es algo que pues no se utiliza, regálaselos a los empresarios. Sobre todo a empresarios, hay que diferenciar. Hay unas pequeñas emisoras de radio, son empresarios, pero no es lo mismo con las grandes televisoras. Generalmente a quienes más benefician son a las grandes televisoras. Y bueno, eso fue lo criticado con Vicente Fox, porque él, un 10 de octubre de 2002, sacó lo que varios medios y críticos llamaron el decretazo. ¿Y qué fue eso? Bueno, que de las 3 horas de Díaz Ordaz, como se pagaba en especie el impuesto del 25% de sus ingresos, pasamos a 18 minutos, o sea, 3 horas se convirtieron, 180 minutos, en 18, en televisión privada. Y en radio, 35 minutos. Traducción: el Estado mexicano, por decisión unilateral del presidente de la República, de Vicente Fox entonces, dijo, no, ya me doy por pagado tu 25% de ingresos, yo asumo que eso vale 18 minutos en televisión y 35 en radio. Fue muy criticada la decisión, se llamó decretazo. Muchos de los actuales especialistas de medios que fueron incorporados al gobierno, que tienen mucha experiencia, pues lo saben, ellos fueron los principales críticos de esa decisión. Sin embargo, otra vez volvió la polémica, porque ahora el gobierno de López Obrador, que generalmente su equipo, personas cercanas a él, habían sido bastante críticos, él mismo, de este comportamiento de cederle a las grandes empresas. Sí, tampoco se trata de asfixiarlas o de tener una cruzada contra las televisoras y demás. Yo tengo hasta mi Emilio Azcárraga aquí dibujado por el Monero Hernández, ¿no? No se trataba de esa situación, sino se trataba de no dilapidar bienes de la nación que sí necesita el Estado para usarse bien, no para hacerse propaganda. Y López Obrador hizo un nuevo decreto que fue bastante polémico en abril. Publicó otro decreto en el que dijo, ahora ya no me lo pagues con 18 minutos en televisión. Ahora me doy por pagado con 11 minutos en televisión y con 21 en radio. La contradicción de todo esto, Toño, es que, bueno, eso obviamente afectó también en los espacios de los partidos políticos. Por ejemplo, en periodo ordinario, ahora que todavía no hay propiamente elecciones, campañas y precampañas, los partidos políticos entran a radio y televisión a partir de un porcentaje, el 12% del tiempo disponible. Y si reduces el tiempo disponible, pues reduces el acceso. Y vamos, los partidos no tienen de todas maneras espacios para comunicarse y demás, pero el antecedente es, no solo afectó a las opciones, digamos, de comunicación de los partidos esta decisión, sino sobre todo y al Estado mexicano, porque lo despojó, como lo hizo Fox de una manera más exagerada, mucho mayor, despojó de minutos. Échale, son 896 televisoras privadas en el país, muchas concentradas en Televisa, otras en Televisión Azteca, las antenas, las concesiones, pues están perdiendo ahí 7 minutos al día. Y en cada emisora de radio que hay en el país, que son 1,792 las emisoras privadas, 14 minutos. Y hoy estamos viendo que hay necesidad de colocar contenidos en emisoras privadas. Había espacios en tiempos oficiales, muchos minutos, y bueno, se los regalaron en abril, con una justificación muy polémica, porque ese anuncio siempre ha sido, obviamente los empresarios pues van a lo suyo, no quieren otorgar, ellos dicen que es un tiempo gratuito. Y otros decimos, bueno, es gratuito para el Estado mexicano, pero es un impuesto, y es un impuesto porque están utilizando un bien del Estado, es un bien de la nación, que además sigue vigente el 25%. Bueno, con ese panorama, pues vienen los contrastes ahora que estamos instalados en esto, porque se está usando, por ejemplo, para la educación a distancia, otra modalidad del uso del espectro radioeléctrico, y es la multiprogramación. La multiprogramación también fue muy polémica y hay poca memoria al respecto. La ley Televisa, que fue tan discutida en diciembre de 2005 y 2006, que también fue discutida porque pues se decía,
se hace una ley a modo de las televisoras, en donde, por cierto, participó inicialmente también el PRD, que entonces postulaba a Andrés Manuel López Obrador. Luego ellos se repitieron y dijeron ya no, pero los demás partidos siguieron apoyando esta ley. Implicaba que cuando empezaba a hacer esto de la multiprogramación, ¿qué es esto? Donde hoy tiene un permiso, una concesión, una televisora para un canal que le llaman canal de transmisión, pues ya con la digitalización caben varios canales de programación, que para las personas que nos escuchan, pues es otro canal, o sea, el 2.1, 2.2. Esos canales hoy los van a utilizar, o sea, van a prenderlos, digamos así, van a ocupar el espacio que tienen para el 2 y le van a poner un 2.1, un 2.2, y ahí van a poner en el canal 5 y Televisión Azteca en el 7, ni siquiera en sus principales señales, la transmisión de la educación a distancia.